Hello everyone. Tenemos mucho que trabajar hoy. Y vamos a empezar desde ya con algo que empezamos a estudiar la semana pasada, last week, ¿sí? La semana pasada. Como un resumen gramatical, y gracias a las clases de la semana, durante la semana también pudimos descubrir algunas cositas que valía la pena enfatizar esta semana. La semana pasada, entonces, lo primero que hicimos fue identificar gramaticalmente algunos elementos del texto. ¿Para qué tenemos que identificar esos elementos del texto? Principalmente porque, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Patricia Lagos, ¿cómo están? Patricia, ¿de dónde nos escribes? Creo que de Peñalolén, Patricia, o me acuerdo la semana pasada. Esto lo empezamos a estudiar la semana pasada para explicarles cómo conectar la información gramatical a un texto y así poder trabajar en las preguntas de comprensión de lectura del examen, que es principalmente el examen. Son solo preguntas de comprensión de lectura. Peñalolén, ahí les había enviado saludos a Peñalolén hace un ratito. Entonces, lo más importante es que vamos a continuar desde otra mirada con la misma información a ver si se les activa ahí lo que necesitan para dilucidar todas las confusiones, prepararse mejor al examen y trabajar con todas las herramientas posibles, ¿sí? Vamos entonces, si recuerdan esta oración, me voy a poner aquí yo porque principalmente necesito que vean todo lo que está ahí abajo, ¿sí? Entonces el otro profesor estaba así y me gustó la idea. Si les mostraba eso, la gramática no nos contribuye mucho para trabajar en el examen desde esta forma, pero sí podemos aprender cómo esas herramientas nos facilitan la forma de encontrar información en un texto. Por ejemplo, si yo les mostraba esta palabra who, que significa quién, luego les mostraba what, que significa qué, lo más importante, tomen papel y lápiz y a escribir estas palabras que son las principales con las que se puede iniciar una pregunta en el examen. Así que a hacer su lista. Hoy les traje además, miren por acá, tenemos un diccionario. Este diccionario entonces es del ministerio, lo pueden encontrar en muchos lugares, lo pueden pedir en las bibliotecas, pueden pedir prestado a alguien que esté en el colegio, en una biblioteca pública. También lo pueden encontrar en las ferias y librerías, pero no les recomiendo que compren un diccionario nuevo. Traten de conseguir uno. Ahora, si ustedes quieren tenerlo, este es como la medida, es como siempre digo, tipo ladrillito. Tiene 2 secciones y buscamos en el diccionario, pero lo que más me interesa promover es que en esta parte del diccionario puedo hacer resúmenes gramaticales. Este diccionario viene en el medio con alguna información gramatical que puedo utilizar, pero estos resúmenes no son torpedos, sino que son ayuda a memoria para recordar con mayor facilidad la información más precisa que me puede resolver una situación en el examen. Entonces, la recomendación es que en un diccionario se pongan ayuda a memoria y puedan utilizar todos los espacios, así como hay palabras, concentren esa información que les va a ahorrar tiempo para el examen. Así que esta es una de las listas de lo que vamos a tener que resumir. Por ejemplo, who, a escribir todos, significa quién, ¿sí? Luego tenemos what, significa qué. Repetimos, who, quién, what, qué. Vamos a seguir repitiendo esto. Si no alcanzan a escribirlo, lo van completando, pero dejan el espacio, ¿sí? Tenemos después how. No importa si lo pronuncian diferente, lo importante es que puedan escribir, identificar esta palabra. Tanto en español se puede traducir como un cómo, tiene otras opciones también. Where, entonces, es dónde. Teníamos how, cómo, y where, dónde. Observen entonces que acá arribita, miren, cuando empezamos con el who, aquí arriba en el título teníamos categorizing, que es la idea de categorizar. Está en español, en inglés y está en español. Cuando hablamos de who, entonces, hablamos de una persona. Solo persona. Cuando hablamos de objetos, animales y eventos, hablamos de what. Solo eso y no persona. Quizás pueden pensar, pero el nombre se pregunta con qué. En español decimos cuál o qué.
incluso decimos cómo te llamas. Toda esa información es información de la persona. Por lo tanto, puedo decir what's your name, usar un what para preguntar información, que es algo, objeto abstracto asociado a una persona, ¿sí? Pero principalmente la pregunta quién o who es cuando respondo yo, Isis o la profesora, ¿sí? The teacher. Es importante entonces ir asociando estas palabras. Tenemos how, cómo, where, dónde, when. Mucho cuidado, que es muy similar, solo por una letra de diferencia. Where, dónde, when, cuándo. Y miren acá, siempre les enfatizo que el cuándo no es para decir el tiempo. Para no confundir que tiempo puede ser la hora, puede ser el clima, en español, en inglés son diferentes categorías. Vamos a decir fechas, porque así automáticamente vamos a pensar, si digo la fecha de hoy, voy a pensar en el número del día, en el mes y el año. Por lo tanto, cuando preguntan when, la información a responder tiene que ver con day, month o year. Día, mes y año, y eso es dates o fechas. ¿Ok? Tenemos finalmente la palabra why. Why, que pusimos ahí razón o reason, es cuando pido explicaciones. Necesito que describan una situación y la razón o la causa. Entonces, ¿por qué? Observen muy bien aquí que tenemos why, es porque separado, nunca está de más entender esto también para lenguaje. Y vamos a ver qué ocurre con ese por qué más adelante. Volvemos a esto que es lo más complejo. Así uno ve de buenas a primeras la gramática y se ve borroso, se ve confuso, se ve difícil. Pero vamos a simplificarlo para que no quede con cara de pregunta cuando me hablan de gramática y pueda ver la funcionalidad. ¿Para qué utilizo la gramática? Al tratar de entender una oración así. Tenemos entonces, the man. Si me preguntan la palabra o la información a responder es the man, que es una persona, obviamente la pregunta va a incluir un who, ¿sí? Entonces, the man responde a un who. Tenemos who, quién, ahí vayan completando su lista si no alcanzaron a escribir previamente. Luego, la siguiente palabra es stepped, significa pisar, el hombre pisó, puede decir pisó en la luna, en este caso es otro contexto, pero el hombre pisó. Pisó es una acción. Gramaticalmente también se puede decir verbo, pero las acciones responden a la pregunta what. Normalmente decimos ¿qué? ¿Qué hace? El hombre pisó o ¿qué hizo? ¿Ok? Seguimos con la otra parte de la información. Esto lo estudiamos la semana pasada, pero en esta clase le vamos a dar otra perspectiva para reforzar y a la vez practicar nuevos conceptos. The man stepped, entonces el hombre pisó, el hombre persona, pisó acción, on the dog's foot. Todo el resto de la información después del verbo le vamos a llamar extra information. Eso obviamente no es gramatical, pero no tienes mayor relevancia aprender esos contenidos gramaticales por el propósito del examen. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo agrego la palabra the man stepped strongly on the foot, on the dog's foot? La palabra strong significa fuerza, el hombre pisó con fuerza o fuertemente en la pata del perro, Esa palabra strong no aparece en la oración, pero si es que llega a aparecer, entonces estaría preguntándome por una descripción. ¿Cómo pisó la pata del perro? Lo pisó con fuerza. How? Y ahí donde empiezan a funcionar estas palabras de pregunta que les he estado mostrando. Volvemos a la oración inicial, a la idea principal, y luego tenemos on. On es una preposición. Vamos a extender toda la idea de on porque habla dónde pisó, ¿sí? Entonces, el hombre pisó dónde. Porque aquí en inglés dice pisó en la pata del perro. En inglés dice en. En español no deberíamos pensar en dónde, sino qué pisó. Pisó la pata del perro. Puede ser entonces un qué o un dónde dependiendo de cómo entendamos la oración, en inglés o en español, ¿sí? On y todas las preposiciones normalmente van a introducir o van a presentar, como es más claro decir, van a presentar un lugar, una fecha
o una forma. Y ahí ya tenemos palabritas que acabamos de practicar. ¿Qué pasa si hablamos de fecha? Aquí no hay fecha, pero le vamos a decir yesterday, que equivale al día. El hombre, entonces, the man stepped on the dog's foot. El hombre pisó la pata del perro ayer, yesterday. Y para esta palabra yesterday voy a asociar que la pregunta en las alternativas, lo más probable es que diga when, cuándo. Si dice when, cuándo, lo más probable es que tenga que buscar información como yesterday, o sea, ayer. Seguimos con nuestra oración inicial y el yesterday se transforma en la información, pero aparece algo más. Miren, tenemos yesterday, ¿y qué pasa si aparece un why? ¿Cómo responde ese why? Aquí nos vamos a detener un poquito más para explicar que why se escribe por qué separado. El por qué separado es solo de pregunta y con acento. En inglés no tenemos esa situación, es solo una palabra. Pero la información a responder por qué el hombre pisó la pata del perro, vamos a verla acá y va a empezar en inglés siempre la pregunta why requiere o exige esta respuesta inicial, significa ¿por qué? ¿Por qué en pregunta separado con el acento en ¿por qué? Y el ¿por qué? Que es junto, lo vamos a ver ahora acá, because es porque se pronuncia se acentúa en la palabra en el por, pero escribimos la palabra junta. Entonces, why es un por qué y because es lo que exige la pregunta why. Ahí ya tenemos cómo identificar también. Y ahí tienen cómo aparecería en español para que recuerden por qué separado es pregunta y con acento y por qué es junto y no lleva acento. Todos estos son marcadores gramaticales que son como alarmas, así flashlights. Son luces de señal que nos dicen pon atención porque esto te puede servir y en el examen te puede ser más fácil practicar. Vamos a ver la razón. Because the dog was a clumsy puppy. ¿Por qué el hombre entonces pisó? ¿Por qué una persona podría pisar la pata de un perro? Porque, because el perro was a clumsy. Entonces tenemos la palabra, the dog was a clumsy puppy. Puppy significa cachorro. Era un cachorro un poco torpe o distraído, clumsy. ¿Qué pasa aquí? Después del because, miren lo que voy a mostrarles. Persona, acción y extra. El because exige una mini oración dentro. Entonces así voy conectando una oración con otra y voy formando un párrafo y luego un texto. ¿Se fijan? Observan entonces ¿cómo queda? Because es un inicio de una mini oración. Le llamamos oraciones subordinadas o son cláusulas. No es la oración principal. Esto va a dar, son detallitos a la idea principal. Pero aún así mantiene el orden persona, verbo, miren, persona, acción y extra. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa entonces si el perro, que era un cachorro un poco torpe o distraído, vuelvo a hacer una mini oración? ¿Y qué significa? Que the dog pasa a ser, no en este caso person, pasa a ser el sujeto y responde entonces a un what. Was también responde a un what. Y el clumsy, por clumsy puppy, miren cómo se va a transformar. Toda la información que hemos estado revisando responde a estas preguntas. The man responde a un who. Si digo what, puede ser pisó. Where, on the dog's foot, donde pisó, en la pata del perro. Y luego, the dog was a clumsy puppy. The dog pasa a ser un what. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el perro, nuevamente, was, what, a clumsy puppy. Y clumsy, que es una característica de este cachorro, lo vamos a responder con how. Significa cómo. Volvemos a corroborar la lista que tenemos de palabras de pregunta. Observan entonces cómo una simple definición o descripción en detalle gramatical de una oración realmente nos puede proporcionar herramientas. Vamos a recordar entonces que si digo the man y separo con stepped y luego on the dog's foot, significa que hay palabras de respuesta a estas preguntas. The man es un who,
Stepped, ocasionalmente cuando preguntamos por un verbo no decimos solo qué, decimos qué hace o qué hizo. ¿Okay? Por eso pusimos what y do. Y si es en pasado, ese do lo necesito acompañar de un did. Ya les voy a explicar por qué, si no se acuerdan que hemos estudiado los pasados, pero les voy a recordar solo que did transforma el do en pasado. Solo eso, ¿sí? No se preocupen, ¿pero qué es eso? ¿Cómo vamos a estudiar ahora eso de nuevo? No, por primera vez no es primera vez y se los voy a explicar en un súper resumen gramatical que les tengo para hoy para que puedan hacer sus ayudamemorias para el día del examen. Volvemos entonces, ¿dónde pisó? Where, ¿dónde? En la pata del perro. Y si pisó con fuerza, how. Y si pisó yesterday, la pregunta es when. ¿Y por qué? La razón. Y porque el perro era clumsy, era distraído o torpe. ¿Recordamos por qué trabajamos con esta información? Porque tiempo atrás estudiamos en este texto y ahora, la clase pasada, solo practicamos sujeto y verbo. Miren lo que vamos a ver ahora con todo lo que hemos visto hoy. George Washington Carver, el señor Planta, todos recuerdan ese texto, por eso que estamos trabajando con esto. Va a responder cuando digan who, ¿quién? Was born, que significa, anotando ahí, significa nació. Verbos de biografía, nació, murió, vivió, viajó, estudió. Todos esos verbos los ponen en una sección solo verbos de biografía. La clase de Mozart concentra estos verbos. Was born entonces va a responder un qué. ¿Qué pasó con el señor Carver? ¿Qué? Nació. Luego dice into slavery. Slavery es esclavitud. Esclavitud no es solo un concepto abstracto, corresponde a una época histórica. Por lo tanto, puedo preguntar, how, ¿cómo nació? ¿En qué condiciones nació? Nació en esclavitud. ¿Cómo nació entonces? Y luego dice at the end, al final. ¿Qué podría significar acá? Miren, dice, no es solo at the end para un cuándo. Es at the end of the Civil War. Y ahí viene el punto histórico. El señor Carver nació en esclavitud al final de la Guerra Civil, que es lo que marca en Estados Unidos un periodo muy fuerte respecto a la esclavitud. ¿Sí? Tenemos entonces al final de la Guerra Civil y ya recordamos las preguntas. George Washington es un quién. Was born es un what. Into slavery es un how, también puede ser when porque corresponde a una época histórica. At the end of the Civil War es un when. Nos saltamos a la siguiente oración. ¿Qué dice? Dice he worked. Dice he. ¿Qué es he? Acabamos de hablar que George Washington, no necesito repetirlo tantas veces, por lo tanto puedo volver a nombrarlo solo con un él. Y miren qué aparece después. Otra forma de decir el mismo él o George Washington Carver, pero más reducida, para no ser repetitivo, evitar, ¿cómo se llama? Reiteraciones o en este caso monotonía. Vamos a usar diferentes formas para referirnos a la misma persona. Todas responden a un who. ¿Quién? Luego del he dice worked. Estudiamos, lo vamos a recordar. ¿Cómo entonces busco la palabra worked en el diccionario? ¿Recuerdan? Lo busco al inicio. Primero voy a seleccionar en qué parte del diccionario. ¿Inglés-español o español-inglés? Ok, la palabra está en inglés, voy a usar esta sección del diccionario. No voy a la primera parte porque es con W, por lo tanto me voy directo a la última sección del diccionario, W en orden alfabético. Y la terminación ed, obviamente me preguntan, ¿qué hizo entonces el trabajar o trabajó? Ed es pasado, por lo tanto en el diccionario solo voy a buscar work, ¿sí? ¿Qué hizo entonces? Él nació, él trabajó. Very hard. Responde a un ¿cómo? ¿Cómo trabajó? Muy, muy duro. Y luego dice, trabajó muy duro para pagar. Pay es pagar. Trabajó muy duro pagar. Lo más probable es que esa sea la explicación. ¿Por qué trabajó muy duro? Why? ¿Por qué trabajó duro? To pay his way through school, para pagar sus estudios. Y observen que aquí lo dice, no dice studies, no dice school, dice
pay his way through school, o sea, su camino de estudio o la forma de estudiar o su vida escolar. Entonces, la palabra school también podría ser respondida por para pagar dónde el colegio, the school, ¿sí? La siguiente oración ya habíamos visto que hablaba del señor Carver, habla de un was, por lo tanto es un what, señor Carver es un who. He was, él era qué, él era. Was qué, was, verbo to be. Y aquí viene un what, very talented man. Y eso es una característica, por lo tanto, ¿cómo era? How. Todas estas preguntas se las estoy mostrando porque si aparecen en las alternativas me va a ser más fácil poder buscar la información si identifico a qué se refiere cada una de ellas. Y viene en un orden, sujeto, verbo, información extra, ¿sí? ¿Qué pasa con este who? Esto es un poquito complejo, pero no vamos a entrar en el detalle. Lo que sí les puedo explicar es lo siguiente. Conocemos el who hasta ahora así, que es la palabra inicial de una pregunta cuando quiero decir quién. Pero ese who no aparece con símbolo de pregunta, está en el medio del texto. ¿Qué hago? ¿Se han dado cuenta que también decimos el hombre quien vive en la esquina? ¿Sí? Y ese quién, también puedo decir el hombre que vive en la esquina. Lo único que hace entonces es conectar una oración a lo anterior. Es una mini oración nuevamente. El hombre que earned, que ganó. What? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó con ese hombre? The nickname, que se ganó el apodo. ¿Qué apodo? What? ¿Qué apodo? El apodo de Plant Doctor. Observan cómo cada palabra interrogativa o cada palabra de pregunta me conecta a una sección de la oración en un orden estricto. Esa es una de las intenciones de esta clase para que puedan asociarlo lo más rápido posible. Si tenemos de nuevo un texto, ¿quién? Who, Mr. Carver, ¿qué? What, developed, desarrolló. What, de nuevo, ¿qué desarrolló? A system. ¿Qué sistema? What system? Crop rotation. In the south, eso es nuevo. Hemos visto who, hemos visto what, hemos visto how. In the south, en el sur, respondería si hay una pregunta, por ejemplo, when, ¿cuándo? ¿Sí? Cotton, nuevamente es un what. El algodón, entonces, en el sur, cotton, el algodón, ¿qué? El algodón ¿era qué? Era the main crop, la principal cosecha. Y luego dice sometimes, a veces. ¿Cuándo? A veces. Farmers, ¿quién? Los granjeros. Y esto es otra información nueva, no se preocupen que les voy a mostrar bien cómo escribir esto. Would, les anticipé la clase pasada, en algunas partes, que would siempre aparece con otro verbo. En este caso es el verbo tener. Would solo lo tienen que pensar como en un ia. ¿Y dónde pongo ese ia? Lo voy a pegar aquí, al otro lado del verbo, y se va a transformar en un tendría. Hablar, hablaría. Comer, comería. Would es solo una expresión una palabra que expresa condición. Una condición para que eso suceda. Si sucede que hay algodón y el algodón desgasta la tierra, voy a plantar, ¿qué? Grow peanuts. Voy a plantar maní. ¿Ok? Entonces, esto es algo que no debería entrar a los contenidos, pero hay textos que lo tienen. No porque, y aquí viene el regalito extra, no porque un texto y los contenidos solo digan presente y pasado, pocos textos solo se escriben con un tiempo. Uno mezcla, conecta. Entonces, aquí, miren bien, esto es inicial, la S. Vamos a recordar, ¿por qué dice dog's foot? La S no solo es plural, significa plural, pero en inglés tiene otras funciones. También recordamos que puedo decir he plays, él juega, es la conjugación del presente. Por lo tanto, la S es una marca de presente, sí. Y acá, miren acá, tenemos que la palabra be dice de a. Vamos a explicar que el elemento be pertenece a, pero a es primero. Entonces lo va a explicar de forma diferente a como lo vemos en español. Si dog es be y foot es a, entonces vamos a decir que es la pata, foot, de be, el perro, la pata del perro, y lo leo al revés. Eso significa una S con coma.
que me preguntaron durante la semana. Ese con coma significa pertenece o de un elemento al otro. Si no es con coma, lo más probable es que esa S en un verbo sea presente. ¿Qué pasa con el ed? Decía worked. Worked es símbolo de pasado. En también es símbolo de pasado. Eso lo hemos visto. ¿Sí? Ups, ahí les iba a mostrar el resumen. Will es una palabra que va a mostrar todo lo que venga en futuro. Would lo acabamos de ver y muestra una condición para lo que viene o ese verbo. ¿Sí? A ver si me acerco para acá. Entonces, estoy aquí. Tenemos condición, futuro, pasado, presente. Esto es algo que no deberíamos estudiar porque los contenidos no lo exigen, pero se usa, ¿sí? Se usa en español, se usa en inglés. ¿Y qué pasa si yo les digo que el have no solo significa tener? Observen aquí cómo lo he traducido. He traducido, he escrito, he dicho, he hablado. Ido, va a ser la traducción de la en, ¿sí? Ese tipo de pasado que les mostré acá. Have no solo es tener, también es el verbo haber cuando decimos, cuando has ido, has viajado, has vivido, hemos vivido, han estado. Ese verbo haber también se escribe have. Si aparece así, gramaticalmente al lado de un verbo con en, es probable que hable de un pasado. Miren acá. Esta T, ¿qué pasa si yo les digo que T en inglés significa that? No significa mucho, pero responsibility, responsabilidad, ¿cierto? Shown es lo más común y uno empieza como a exagerar. Transportation, education, ¿qué más podemos decir? Mobilization, organization, ¿sí? Entonces los sion con TH se escriben sion o con C o con S, es un concepto. ING es un poquito más complejo, se los voy a explicar en un minuto. Puede decir Singing in the Rain, como la canción de Fred Astaire, y ahí significa cantar, solo es un verbo. Pero también puedo verlo en interesting, es una característica. Y finalmente acá abajo, mente. ¿Pero qué es eso? Y si les digo normally, normalmente, generally, generalmente, usually, usualmente. Tenemos más tips de estos, así que esto es lo que quiero que escriban ustedes en su cuaderno y repasen. Miren acá. Primero, mucha atención. Esto dice Grammar Endings Review, resumen de terminaciones gramaticales. Miren lo que dice aquí. La S es presente. Todo esto son marcadores de presente, que si los encuentro, les recomiendo no se preocupen. Es solo para ver que el verbo está en presente. El verbo está en presente negativo con la palabra don't. Do, entonces, me dice, solo utiliza el verbo en presente, pero en negativo. Esta S no se va a cualquier lado. Si está en negativo, va a transformar el don't en un doesn't. ¿Les parece haber visto esto antes? Así que ahora, con este resumen que aparece acá, papel en mano, van a tomar los textos y hacer las guías que tienen para practicar. Si esa misma palabra en la pregunta, en las alternativas, tiene un do o un does, ¿qué creen? Es solo una pregunta en presente. Yo siempre trato de explicar que el do y el does no es nada más que el símbolo de interrogación o de pregunta al inicio. Solo eso. No se traduce, no es el verbo hacer. Es solo una palabra que tiene un objetivo gramatical. Vamos al pasado. El mismo do en pasado para el don't se va a transformar en did. Para los dos, no hay diferencia con S o sin S, eso no ocurre en pasado y solo tenemos did o didn't, que se condensa. Para los verbos tenemos ed o en y ahí tenemos estos dos ejemplos de verbos que hemos visto hasta ahora y las preguntas van a tener un did. Por lo tanto, cualquier alternativa que incluya la palabra did, ¿qué hace? Me están preguntando por un verbo en pasado o una acción en pasado. Todos los verbos del mundo siempre digo excepto ¿cuál? Este amigo que está acá, que se llama verb to be, que no tiene la regla del do o didn't, no se va a mezclar con eso. Por eso que hay preguntas que dicen what is o what was y no aparecerá ni un do ni un did en la pregunta, porque el verbo to be tiene sus propias reglas.
lo vamos a ver así. Ustedes miren que en positivo significa una oración normal. El sujeto con am, is, are, según el sujeto, o si es pasado, was, were. En negativo, isn't, aren't, wasn't, weren't, ¿sí? Y en pregunta va a aparecer esto primero. Is, are you, were you, was he, were they, ¿sí? Entonces, estos elementos me van a mostrar que es el verbo ser, to be, o estar, to be, dos verbos, to be, ser o estar, presente o pasado. Si los miro, los voy a tener que identificar y ya sé, ustedes ponen to be, ser o estar y no tengo que buscar en el diccionario, lo asocio más rápido. Esto ya se los mostré, pero miren, tenemos el will, se escribe en afirmativo en una oración. Cuando aparece el will solito, lo que viene es futuro. Will en negación, miren allá, se transforma en won't. Y finalmente, pregunta al inicio, will you go? ¿Vas a ir? ¿Irás? Estos otros elementos en contenido no deberían entrar en una prueba, pero yo he visto textos que los tienen. Entonces, solo para identificar, si ven un would, le van a poner el ia al verbo, por ejemplo, estudiaría más, hablaría más, comería menos, ¿sí? Comería, estudiaría, hablaría. Eso es el would, es un pedacito de palabra. Si veo must en la señalética o have to, ¿qué significa? Lo que viene es obligación. Must turn off the light. Debe apagar. Puedo decir debe, tiene que. Todas las palabras que para mí significan obligación. Tiene que apagar las luces. Y las terminaciones que ya les hablé. Muy importante lo que quiero mostrarles aquí. Este ing, yo les dije que significa solo el verbo. Hablar, cantar, jugar, singing in the rain. Pero si es interesting, no es el verbo interesar, sino que es algo interesante, característica. Entonces, la ing puede significar un verbo o una característica. Solo si está acompañado de este amigo, el verbo to be, el ing lo vamos a traducir así. Observen. I am, yo soy o estoy. Ok, hasta ahí no sé todavía. Pero ¿cómo decimos en español yo soy, hablar? Ah, yo estoy a hablar, yo estoy hablando. El ing se traduce como ando yendo cuando está con el verbo to be. Yo estoy hablando. Solo cuando hay un verbo to be. Si no hay verbo to be, este ing no se traduce y digo hablar. ¿Ok? En pasado, they were listening. Ellos estaban escuchando. No hay were. Listening significa solamente... Miren, si yo me pongo acá, ahí, listening, escuchar, hablar. Si aparece el verbo to be, solo allí lo traduzco como hablando y escuchando. ¿Ok? Esa es la idea de esta clase de hoy, chicos. Mostrarles el máximo de información. Entonces, sugiero que, yo me puse acá para que ustedes, ¿qué hacen? Les saquen foto a este resumen, súper, hiper resumen gramatical. ¿Sí? A ver si les muestro el anterior. El anterior no es nada más que lo mismo, pero con menos información. Entonces, sácale una foto y a aplicar todos estos contenidos en la prueba o los ensayos y las prácticas. ¿Ok? Recuerden el texto entonces. Cualquier texto, ese es el otro que es más grande. Si le sacan foto y después se los comparten, les recomiendo que trabajen con estas terminaciones para identificar. Recuerden, ustedes no tienen que traducir. Si aparece un ing en el diccionario, solo voy a buscar el verbo talk, no el ing. Listen, no el ing. El resto ya lo tengo en mi resumen. Que tengan una muy buena semana y los dejo para que continúen estudiando. Bye bye.